Quisiera compartir una palabra del Señor en este momento para que podamos nosotros poder entender la importancia que tiene la oración en nuestras vidas. Para poder tener una vida espiritual fructífera, la oración entonces se vuelve algo demasiado importante. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice lo siguiente: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús a través de los evangelios, notamos una cosa interesante en él con respecto a la oración. A veces oraba solo, a veces estaba acompañado en la oración, a veces oraba con otros o le pedía que lo acompañaran a orar. Oraba antes de comer y después de sanar a las personas. Y vemos en la vida de Jesús que la oración tiene un lugar muy especial, tiene un lugar importantísimo en su vida de relación con Dios y en su vida ministerial. Jesús oraba toda la noche, en momentos de grandes decisiones se pasaba la noche orando para tomar una decisión correcta. Era alguien que simplemente oraba mucho, ¿ya? Recuerdo la canción, hay una canción antigua que cantábamos en las escuelas dominicales antiguamente que decía que 3 veces oraba Daniel en el día y 3 veces oraba el profeta Elías. Y era algo como decir, ¿no? Qué importante eran los tipos porque se apartaban para orar al Señor de manera especial en 3 horarios específicos. Bueno, la oración tiene eso importante en nuestra vida espiritual. Acuérdense que como creyentes vamos a tener luchas espirituales, como hijos de Dios, hijas de Dios, vamos a pasar momentos difíciles, momentos complejos de lucha espiritual. Vamos a también pasar momentos propios de la vida, ¿no? Enfermarse, pasar una crisis, alguna situación que tengamos que pasar. Y es ahí cuando la importancia de comprender cuánto necesitamos nosotros de orar, de leer la escritura y de pasar tiempo en la presencia del Señor. La importancia de congregarse, la importancia del ayuno. Cada una de estas herramientas que Dios ha puesto a nosotros en nuestras manos para poder vivir nuestra vida espiritual son importantes. Ahora, la oración es algo que nosotros debemos hacer de manera constante. Primero porque la Biblia dice que Dios está cercano a aquellos que pasan una vida de oración. ¿Ya? Que Él mantiene esa comunión con cada uno de nosotros en la medida que vamos pasando tiempo con Dios a través de la oración en su presencia. El Salmo 145, versículo 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, pero a los que le invocan de verdad. Y esa es una palabra que a veces debiera hacernos reflexionar. ¿Estamos orando a Dios para tener una comunión con Él o simplemente estamos orando a Dios porque estamos viviendo una crisis? ¿Ya? Por cierto, cuando vivimos una crisis hay que orar y buscar el ser fortalecidos, el ser direccionados, el ser guiados por el Señor hacia cuáles son las decisiones correctas que debiéramos tomar ahora que estamos viviendo esta crisis. Pero a veces nos pasamos solamente orando a Dios cuando tenemos los momentos difíciles. Cuenta la historia obviamente no es algo que está en la Biblia, pero cuenta la historia de que había un gran ángel, grande, poderoso, firme, que alguien le preguntó: ¿y tú quién eres? Y dice: yo soy el encargado de llevar las peticiones al cielo. Y luego hay alguien que le pregunta a otro ángel que era medio flaquito, que estaba ahí en un término medio de condición física, y le preguntan: ¿y tú quién eres? Y él dice: bueno, yo soy el encargado de llevar las gratitudes a Dios. Esto es algo que muchas veces lo hemos escuchado como una broma, como un chiste, pero si uno se pone a analizar en nuestra propio análisis personal, ¿no? Cuando uno empieza a decir cuánto he orado al Señor, cuánto de esa oración ha sido peticiones y cuánto de ese tiempo de oración ha sido gratitud al Señor. Y eso es algo que nosotros debiéramos considerar en nuestra vida de oración, porque la Biblia dice que debemos ser agradecidos con Dios. Cuando alguien nuevo pregunta cuál es la voluntad de Dios, bueno, el apóstol le está diciendo: mira, la voluntad de Dios es que tú seas agradecido en todo. Alguien que vive en gratitud es alguien que está viviendo la voluntad de Dios. Así que eso es algo que nosotros debiéramos estar haciendo de manera constante, de manera que nosotros pudiésemos estar buscando el rostro del Señor y siendo agradecidos para con Dios en todo lo que Él está haciendo para con nuestras vidas. Cuando nosotros pasamos entonces tiempos en la comunión con Dios, en la intimidad con Dios, vamos a poder hablar con Él con sinceridad, ¿ya? Es decir, hay un versículo que dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Es decir, cuando alguien quiere conversar cosas privadas, cosas importantes y privadas, lo hace en un momento de estar a solas con la persona o el grupo con quien tenga que hablar y dejan todo de lado y se dedican solamente a eso, a conversar cosas que son importantes. Bueno, la Biblia dice que cuando tú quieres conversar con Dios, Dios ama muchísimo el que tú seas honesto al momento de orar con Él, cuando estás a solas en la oración con Él.
Obviamente si estás orando en el living de tu casa y está la familia por ahí paseando, caminando, obviamente uno va a orar en general, pero sin irse a esos puntos o temas importantes de la vida de oración, que simplemente los podríamos hacer cuando estamos a solas con Dios. Y es ahí cuando nosotros debemos empezar a entender que la intimidad con Dios, la búsqueda del Señor, no está relacionada a cuánto tiempo tengo que orar, sino que el pasar tiempo en la presencia de nuestro Dios, independientemente que no estemos en un momento determinado orando a Dios. Pero eso se consigue en la mayor búsqueda del Señor. Es como cuando los profetas del Antiguo Testamento decían, el Dios en cuya presencia estoy. Es decir, ese profeta, ese hombre de Dios, era alguien que vivía constantemente en la presencia del Señor. Por eso que de repente podían decir alguna palabra profética, porque simplemente ellos estaban en la presencia del Señor y tenían esa comunión con Dios como para que Dios les dijera, mira, di esto a mi pueblo, o di esto al rey, o di esto a las personas, lo que él determinaba dependiendo de lo que nosotros estaremos leyendo ahí en el Antiguo Testamento. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Es el versículo que leíamos, Salmo 145. Qué importante entender que Dios está cercano cuando nosotros estamos pasando tiempo de oración. Esa cercanía, esa comunión que sí está cuando nosotros cantamos, que sí está cuando ayunamos, que sí está cuando leemos la Biblia, pero esto es algo que tiene que ver con una vida de relación, porque es una vida de conversación. Orar a Dios es conversar con Dios. Por cierto, oramos al Padre en el nombre del Hijo y entre esas dos frases, por así decirlo, tenemos nuestro contexto de la oración, si va a ser una oración de peticiones o de gratitud o una oración de intercesión por alguna situación. Pero una de las cosas que debemos entender es que siempre la Escritura nos relaciona la vida de oración con una vida espiritual fructífera. Así que si queremos tener una vida espiritual fructífera, debemos pasar tiempos de oración. Una de las cosas que la oración hace cuando estamos orando al Señor es no dejarnos vivir en la ansiedad, no dejarnos vivir en la angustia del día a día. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estén afanosos o afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe? Puedes estar pasando una crisis, puedes estar pasando un momento difícil, pero cuando oras y pasas tiempo en la presencia del Señor, la paz de Dios viene a inundar tu corazón. A veces el problema no se soluciona de inmediato, a veces la circunstancia no se soluciona al tiro, pero sí puedes tener paz como para poder decir tranquilamente, en paz me acostaré y asimismo voy a dormir porque puedo confiar en Dios. Y eso es algo lindo que nosotros encontramos en la Escritura, que no es solo para que nos acordemos de un versículo bíblico, lo aprendamos cuando estamos enseñándole a nuestros hijos acerca de cómo orar en las noches confiando en el Señor, sino que va más allá. Es aprender a confiar en las palabras y en las promesas del Señor, entendiendo que Él puede poner esa paz en medio de nuestras vidas. Y 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 y 18 dice esto, estad siempre gozosos, siempre gozosos. Dice, una vida de gozo más el orar sin cesar, es decir, una vida de gozo más una vida de oración va a producir en nosotros una vida de gratitud. Y eso es algo que nosotros debemos tener, eso es algo que nosotros debemos vivir, que debemos aprender a entender que el Señor está con cada uno de nosotros. Cuando mantenemos esta vida espiritual con Dios a través de la oración, vamos edificando nuestra vida espiritual, vamos edificando la vida que vamos construyendo en nuestra relación con Dios. Y Judas capítulo 1 versículo 20 dice lo siguiente, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Aquí el apóstol nos está diciendo, miren, es necesario orar, aprender a orar, pero también a veces es necesario decirle al Espíritu Santo, ¿cómo puedo orar en estas circunstancias? ¿Cómo puedo orar de una manera correcta? ¿Cómo puedo recibir una dirección de Dios y enséñame a orar en esta circunstancia? Hay obviamente cosas que nosotros a veces ya las sabemos, ya las hemos pasado, la hemos aprendido a vivir en el Señor, porque son esas circunstancias reiteradas que se van dando y simplemente oramos a Dios de una manera que ya la conocemos. Pero hay momentos en que hemos perdido el enfoque, quizás hemos perdido la dirección, quizás no sabemos qué hacer. Y es ahí cuando el apóstol está diciendo, mire, ore en el Espíritu, aprenda a orar en el Espíritu. Dígale, Espíritu Santo, ¿cómo debo orar por estas circunstancias? ¿Cómo debo orar por esta situación? Y a veces tú quieres pedir un montón de cosas y el Señor viene y te dice en tu corazón, en tu mente, tú entiendes que el Señor dice que le des gracias simplemente.
Y uno dice, pero ¿cómo lo va a dar gracias en medio de estas circunstancias? Y él dice, da gracias primero. Y entonces lo empiezas a hacer y empiezas a darle gracias al Señor y de repente esa paz del Señor viene sobre tu vida y te inunda y entonces puedes vivir sin afanarte, sin angustia, sin temores, porque la paz del Señor viene sobre nuestras vidas en esos momentos cuando dejamos que el Espíritu Santo nos diga cómo hacerlo de la mejor manera. Cuando nosotros entendemos esto, entonces vamos viendo que necesitamos la oración de unos a otros. Jesús en algún momento le dijo a sus discípulos, quiero que oren conmigo, quédense aquí, vamos a orar, oren conmigo y háganlo por favor. Y él dice en la Biblia que se apartó un poco para orar un poco más allá. Así que si Jesús tuvo esa situación de vida que requirió la oración de los demás, por cierto nosotros también la vamos a necesitar. De hecho, Romanos capítulo 15, versículo 30 también nos dice esto. Cuando el apóstol dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando a mí, por Dios. Es decir, el apóstol está diciendo, ¿saben qué? Yo necesito sus oraciones. El apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia en Roma y le dice, ¿saben qué? Yo necesito que ustedes oren por mí. El Señor tiene que abrir las puertas para la predicación del Evangelio, el Señor tiene que hacer un montón de cosas y yo quiero que ustedes como iglesia oren por mí. Así que qué importante es poder también orar los unos por los otros. Orar que yo esté orando por algunos y otros estén orando por otros y otros estén orando por mí y hacerlo saber a los demás, ¿no? Hermano, estoy orando por ti, hermano, estoy orando para que el Señor te fortalezca. Y siempre es bueno orar y siempre es bueno hacerlo saber a las personas. Así que esa vida de oración como iglesia, la oración congregacional, la oración de la hermandad, de poder orar los unos por los otros, siempre es necesaria. Y siempre que lo hagas, hazlo saber también a las personas por las cuales estás orando. Porque eso es algo importantísimo que nosotros debemos ir entendiendo, que el Señor nos ayuda a orar y estar clamando los unos por los otros. De hecho, la Biblia dice que debemos confesar nuestros pecados, nuestras ofensas, los unos a los otros y podamos orar al Señor y que podamos orar los unos por los otros para que nuestros corazones sean sanados. ¿Cuántas veces pasaste quizás por una dificultad matrimonial y estuviste ahí en un conflicto entre el esposo y la esposa y luego arreglaron el problema y lo arreglaron, lo conversaron un poco y lo dejaron hasta ahí? Y es cierto, mejoró la conversación, mejoró la comunicación, mejoraron ciertos aspectos, pero la Biblia dice que cuando pasamos situaciones y oramos los unos por los otros, también entonces dice que va a venir la sanidad de la situación vivida. Así que se hace necesario el orar también cuando encontramos resoluciones en los conflictos. Cuando tienes una crisis con tus padres o con tus hijos y ya lograron conversar algo y dijeron ya listo, está bien, demos vuelta a la hoja, no hay problema. Bien, hay que cerrarlo con una oración. Es importante para que lo que hubiese quedado en el corazón, una raíz de amargura, una rabia, una amargura, un rencor, algo en el corazón, el Señor termine sacando esas cosas de nuestras vidas y nuestros corazones sean sanados como la palabra del Señor nos indica. Así que yo les animo en el Señor que podamos seguir teniendo esa vida de comunión con Dios, seguir orando, buscando el rostro del Señor, de una manera en que la que nosotros podamos buscar su rostro continuamente. La Escritura dice así, literalmente, dice, buscad su rostro continuamente. Y eso es algo que como iglesia debemos hacer. ¿Sabe? Es hermoso cada miércoles, cada semana cuando nos juntamos a las 7 de la mañana poder ver un grupo de hermanos están orando, otros en trámites, otros yendo al trabajo y los vemos ahí mientras están esperando la micro o la movilización y están haciendo sus tareas, sus cosas, algunos todavía acostados, orando al Señor, pero todos en cualquier lugar donde se encuentran se conectan al tiempo de oración, porque es el tiempo donde la iglesia se junta a orar. Y es cierto, hermanos, cuando tú dices, sí, pero yo puedo orar en mi casa en otro horario más tardecito. Sí, es cierto, obvio, puedes hacer todo en la casa. Pero hay un momento donde la oración es congregacional, hay un momento donde la oración es como cuerpo, donde la oración es como iglesia, donde nos humillamos en la presencia del Señor juntos, donde oramos al Señor juntos y clamamos juntos por la misericordia, por la bondad del Señor sobre nuestras vidas, sobre nuestra comuna, sobre nuestra nación y el Señor va escuchando la oración de la iglesia. Y hay obviamente momentos de intimidad cuando tú oras solo al Señor, donde cada uno de nosotros puede pasar tiempo en un lugar específico para orar al Señor. Pero es importante también la oración congregacional. Así que si tú no has participado de las oraciones, ya sea aquí en Casa de Dios o si alguien está escuchando este mensaje, lo está viendo grabado después, si no estás en tu congregación participando de la oración congregacional, tienes que hacerlo. Es importante,
La vida espiritual mía propia como persona con Dios es importante en una vida de oración. Pero también la vida de iglesia, la vida de congregacional es importante cuando la iglesia está tomando decisiones en base a orar juntos, a buscar el rostro del Señor juntos y hacer las cosas que se está haciendo en cada una de las congregaciones. Debemos ser parte de cada una de ellas. Así que quiero leerles nuevamente el versículo de Colosenses capítulo 4, versículo 2 para ya estar terminando. Dice la palabra del Señor: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Sabes? Te animo en el Señor a que puedas tener tiempos de gratitud con el Señor. A veces simplemente decir voy a orar ahora, no sé, el X tiempo que voy a orar y voy a solamente darle gracias al Señor. Ahora, por más que te lo propongas, siempre a nosotros nos va a salir un te pido Señor por esto otro. Y está bien, no es tan estricta la forma en que hay que hacerlo cuando damos solo gratitud, pero acostumbrémonos a ser agradecidos con Dios. No solo por las cosas buenas que nos están pasando o las cosas buenas que hemos vivido, sino también por aquellas difíciles y aquellas complejas y aquellas que simplemente encontramos que son demasiado adversas. Porque la Biblia dice que debemos ser agradecidos con Dios en todo. Así que te animo en el Señor a que puedas seguir buscando el rostro del Señor. No dejes de orar ningún día tienes que pasar sin orar y estar en la presencia del Señor, porque eso es parte de cómo poder ir creciendo espiritualmente, madurando espiritualmente y también aprendiendo a tener una vida fructífera en nuestra vida espiritual. Así que vamos a orar al Señor ahora. Te invito a que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás y vamos a orar al Señor por esta palabra. Padre, gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias por recordarnos la importancia que tiene la oración en nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios, pero principalmente gracias por recordarnos que a través de la oración podemos mantener y tener una vida de comunión, una vida de relación contigo, estando conectados contigo a través de la oración. Es tan famoso el versículo de Jeremías 33 cuando dice, clama a mí, yo te responderé, pero entendemos, Señor, que a veces hay tantas dudas en nuestras vidas, hay tantas situaciones que están en nuestra mente generando preocupación, dudas y otras cosas, que simplemente nos olvidamos de que podemos ir a los pies de la cruz, orar al Padre y decir, Padre, yo te pido por esto, o habla mi vida, o Espíritu Santo, enséñame cómo vivir, cómo hacer, qué hacer, en qué dirección tomar las decisiones que vienen para nuestras vidas a futuro. Así que mi Dios, te doy gracias por esta palabra que tú has traído a nuestras vidas, de poder compartirla y disfrutarla juntos, Señor. Y por sobre todo oramos para que tu iglesia sea bendecida, donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté, cada uno de los que están conectados hoy, sean bendecidos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús te agradecemos, Dios. Amén, Señor, y amén. Gracias, Dios. Que el Señor les bendiga.